Paloma Quesada, enfermera, muy buenas tardes. Paloma, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué genera placer para el que fuma, no? ¿Qué adicción genera tomarte una botella de vino? O sea, ¿qué placer te genera tomarte una botella de vino y coger una borrachera? Ninguno, el mismo que fumar. Bueno, pero tú, por ejemplo, una droga, por ejemplo, por ejemplo en el hachís o por ejemplo es decir, tiene un cambio en el físico, es decir, tú por ejemplo si te emborrachas pues estás más alegre, es decir, eso es indiscutible. Bueno, o tienes una resaca al día siguiente que no puedes comer ella, o te da por vomitar, al día siguiente sí, pero en el momento, es decir, las sustancias yo creo que tienen cierto resultado del consumo, pero en el caso del tabaco no tiene ningún resultado, es decir, más que el echar el humo, es decir, porque la nicotina es la que te genera la propia adicción, por lo tanto a mí siempre me pareció una estupidez fumar, es decir, igual, y a partir de ahí, bueno, pues yo lo dejé y vamos, y sí que es cierto que nunca jamás me dio por volver a echar un pito porque es cierto que engancha y vamos, lo mejor que hice en mi vida, sin duda. Cuéntale cómo hiciste tú. ¿Tú sí pediste ayuda? Yo sí pedí ayuda. Creo que teniendo en cuenta que hay ayuda para dejar de fumar, se puede pedir ayuda, se puede dejar solo, pero yo después de múltiples intentos dejar de fumar sin ayuda, decidí pedir ayuda. Porque lo que sí tenía claro era que quería dejar de fumar, que yo creo que es el paso previo a dejarlo. Eso siempre lo dicen, ¿no? Hasta que tú no quieras... Hasta que tú no quieras, no, da igual que te digan, tienes que dejar. Y después la actitud con la que tú vas a pedir ayuda es la de, tengo que dejar de fumar. Fracaso. Quiero dejar de fumar, es la actitud, quiero dejar de fumar, pero no por nada, no porque el médico me haya dicho que tengo que dejar de fumar porque tengo una mancha en el pulmón, por ejemplo, o una mancha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es porque tú llega un momento en el que dices, vamos a ver, Palomina, dijiste tú un día. Yo llevaba tiempo queriendo dejarlo y bueno, dije, bueno, pues ya, o sea, no espero más. Sí. No voy a esperar a primeros de año, ni voy a esperar a... No, lo dejo ya. Y bueno, y así fue, y pedí ayuda y la verdad es que me resultó... bueno, te resulta estimulante la ayuda. ¿Pero llevas un año sin fumar tú? ¿Un año llevas? Va a hacer un año ahora. Aquí aprendimos mucho a Paloma porque cuando nos lo contó... llevaba 10 días. Efectivamente. 20 días. Mira, así un poquito y vamos aplaudiéndole los logros. Sí. No, bueno, yo hoy por hoy no me puedo considerar esfumadora todavía, pero sí es cierto que ha pasado un año en el que cada día me acuerdo menos de... Bueno, no me acuerdo de ello. Nada más que cuando me lo recordáis aquí. Cuenta por si hay alguien ahí que está ahora en este momento de quiero dejar de fumar, lo que hiciste tú. Hay que llamar a la unidad a hablar con tu médico de cabecera para que te remita a la unidad de tabaquismo. Y la unidad de tabaquismo te dicen unas pautas en las que no te juzgan, que es importante. El fumador siempre está un poco juzgado, ¿no? No te juzgan y te dan unas pautas para que te resulte más fácil. Como por ejemplo. Por ejemplo, te mandan cambiar hábitos. Lo primero que te hacen es una encuesta que está en todas las páginas web de ayuda a dejar de fumar, está. Sí. Del tipo de consumidor que eres de tabaco, ¿no? Entonces te hacen esa encuesta, te dicen que es importante cambiar hábitos. Y sí es cierto que no te puedes decir, bueno, quiero dejar de fumar. A partir que también vale, ¿eh? A partir de mañana dejo de fumar y no cambio ningún hábito en mi vida. O sea, es decir, yo lo primero que hice fue dejar de fumar en el coche. Eso fue lo primero que hice. Pues ahí ya empecé. Y después empiezas a contar los cigarrillos que fumas. Te das cuenta de que la mayoría de los cigarrillos que fumas no tiene ningún sentido. Cuando haces un consumo consciente del tabaco, es decir, consumo consciente nos referimos a fumo y solo fumo. No fumo mientras hablo por teléfono, no fumo mientras veo la tele, no fumo mientras leo el periódico, no. Solo fumo. O sea, solo cuando me apetece pero fumar. Solo fumo, no lo acompaño de ninguna otra... Vale. O sea, no asocio el fumar a hablar por teléfono, por ejemplo, que yo era algo que hacía como es que asocia 15 días. Después está la dependencia psicológica, que esa es de la que yo te estoy hablando, del asociar el cigarrillo con determinadas acciones de tu día a día. Y recordamos... Acabo de comer y voy a fumar un cigarro tranquila antes de recogerlo, por ejemplo. Pues ese tipo de cosas las cambias y al final no pasa nada. ¿Cuánto tardas en cambiar un hábito? No, los hábitos los hay que intentar cambiar de hoy para mañana. Es decir, bueno, mañana no voy a fumar después de desayunar, por ejemplo.
Daros Y voy a cuenta de que empezar a no fumar después de desayunar. Y al final te das cuenta de que llevas una semana, 10 días sin fumar después de desayunar. Que fumas 1 hora después o 2 horas después. Pero eso que has ganado. Y lo importante para dejar de fumar no es decir aquello de, uff, no voy a volver a fumar en la vida. No, es hoy no voy a fumar. Pequeños logros, ¿no? Pequeños logros. Hoy no voy a fumar. Mañana, hoy no voy a fumar. Y al final cuando te quieres dar cuenta pasó 1 año. Y yo he pasado 1 año yendo de fiesta, saliendo con mis amigos, saliendo y sin ningún problema. Y conviviendo con gente que, o sea, no, en mi casa no, pero mis amigos, hay gente que fuma y hay gente que no, quiero decir que, pero en ningún momento es que cada vez me acuerdo menos de ello, quiero decir, es que ten en cuenta que hace 4 días se fumaba en sitios que hoy resultarían... bueno, yo me acuerdo de fumar en clase. Pero vamos a ver, en clase, y el profesor... En los hospitales, y ibas al médico y el médico estaba fumando. Sí. Por eso quiero decir de que los el profesores cambio... estaban fumando. Quiero decirte que hay situaciones que hoy por hoy son inviables. Pensar en la posibilidad de que... Y lo que costó quitar el tabaco en los bares. Yo me acuerdo, sí, la bueno, verdad es que... no costó tanto, pues se quitó fue una ley y punto pelota. Sí, pero que si primero dividimos el local, luego que cambió, luego, en fin, y ahora parece impensable, ¿no? Cómo llegamos a casa con esos olores horrorosos, impregnados. Y el pelo, la ropa, todo. Sí, es verdad, yo ahí reconozco que igual que en su momento, pero bueno, esa especie de querer evitar el cambio, es decir, entonces nos lleva a cosas que todos las ves... somos resistentes a los cambios, porque los cambios requieren un esfuerzo. Al final, cualquier cambio que hagas en tu vida te requiere un esfuerzo, con lo cual tú te resistes a salir de tu zona de confort. Pero aquí ya parecía que los bares íbamos a cerrar todos porque se iba a prohibir el tabaco y al final es decir, al final los bares son muchísimo más sanos para todo el mundo. Para todo el mundo, efectivamente, para la gente sigue saliendo. Dice María, estornudando sin parar, que hay síntomas... Lo pasa francamente mal, con las alergias, sobre todo con todo lo que es la rinitis, el lloriqueo, la gente lo pasa mal. Claro, y al alargarse esta especie de veroño, no sé cómo llamarlo, aumenta de forma significativa el tema de las alergias. Lo que pasa que, bueno, las alergias que más, la más habitual es la del polen, entonces, y ahora polinización en este momento, aunque se haya alargado el verano, no hay apenas, y menos en esta zona. Es más primavera, sobre todo. Pero bueno, sí, hay gente que después las alergias a la humedad es otro tipo, a humedad, ácaros, produce otro tipo de clínica, también clínica alérgica, pero bueno, ya no es tan florida como la de la primavera, como las alergias al polen y a las gramíneas y a todas esas cosas. Bueno, no quitarnos no nos puede influir en las alergias al que no es alérgico. Lo que pasa que el que es alérgico, cuando trae mascarilla, está más protegido. Por ejemplo, en primavera, el que es alérgico al polen, pues estos 2 años no ha habido casi... A ver, ha habido alergias, pero la gente ha padecido sus síntomas de alergia, pero como mucho más tenues. De todas formas, es importante diferenciar entre alergias e intolerancias. Que sobre todo con los alimentos hay mucha intolerancia a determinadas sustancias de los alimentos, determinados componentes de los alimentos. La alergia es otra entidad. Una cosa es la intolerancia y otra cosa es la alergia. Pero bueno, yo creo que todo esto viene un poco del estilo de vida que tenemos, que es un estilo de vida quizás cada vez como que se busca más, se hacen más pruebas, se hace más se intenta buscar más. A ver, antes no había intolerantes al gluten, ni alérgicos al gluten, había 4, y ahora la mitad de la población es intolerante al gluten. Ya no hablo de alergia, hablo de intolerantes al gluten. ¿Cuánta gente hay que no es que es intolerante al gluten, que no toma gluten y no son alérgicos realmente al gluten? Por eso te digo que es muy importante diferenciar entre la intolerancia y la alergia. Hay gente también que dice, yo no tomo gluten. Bueno, pero eso ya no es una alergia ni una intolerancia, eso es un... El problema es cuando uno decide de motu propio no tomar gluten y dice que es intolerante al gluten. Entonces al final empezamos a mezclar un poco lo que es de verdad con lo que es... Claro, no, pero a ver, tú, me imagino que en tu negocio tú tendrás el que te dice que no toma gluten porque... Quiero decir, que tú, si no tomas gluten, yo te intentaré dar todo gluten free, pero claro... Oye, adaptamos.